Capítulo 5. Una vez que el duque se hubo marchado, Sarida empezó a buscar en la casa luces que pudiera usar para fotografiar el templo. Encontró una lámpara de aceite en la habitación de su padre, la cual usaba para alumbrarse cuando escribía, y que pensó podía tomar prestada en el último momento. Contaba, además, con otra que utilizaban en la sala y varias pequeñas en los dormitorios. Esperaba que, cuando colocara en el interior de la cámara oscura, el señor Berry dispusiera de suficiente luz como para obtener buenas fotografías de los bodhisattvas. Se le partía el corazón al pensar que si hubiera llegado antes habría podido fotografiar al Buda que había sido robado. Con frecuencia se quedaba despierta por las noches, preguntándose cómo era posible que no la hubiese despertado el ruido que debió haber producido la carreta al pasar frente a la casa en dirección del bosque. Más aún, y debido a que el sendero que constituía el único camino para llegar a él estaba lleno de piedras, debió haber oído las pisadas de los caballos. Algunas veces, en sus fantasías, pensaba que el Buda fue llevado no por manos humanas, sino que había vuelto a otro mundo al que ella solo podía llegar a través de sus oraciones. Entonces la aterraba pensar que si los ladrones regresaban, se apoderarían de los dos bodhisattvas. Tal vez encontrarían, también, en las otras dos cámaras, tesoros que ella no había podido descubrir todavía. Después, como si fuera inevitable, sus pensamientos se volvieron hacia el señor Berry y se preguntó una y otra vez cómo era posible que se pareciera de forma tan exacta al constructor del templo. Pensando que tal vez estaba imaginando el parecido, subió de nuevo a la galería y retiró las enredaderas para contemplar el relieve del rey. Indudablemente, era igual al inglés. Sarida, desde luego, estaba pensando en él como en un hombre de carne y hueso, y cruzó por su mente la idea de que debió haberse portado muy mal en una de sus otras vidas para haber nacido en una posición social nada espectacular después de haber sido rey. Me pregunto qué habrá hecho, se dijo. Pensó que, y debido a su indudable atractivo, sus pecados debían estar relacionados con las mujeres. Como consecuencia de que Sarida pasaba la mayor parte de su tiempo con su padre y no hablaban de otra cosa que no fueran las grandes religiones orientales en las que éste se hallaba tan interesado, era muy inocente e ignorante respecto a lo que sucedía en el mundo social. De haber vivido su madre, el año anterior habría pasado la temporada social en Londres y habría hecho su reverencia ante la reina o ante el príncipe de Gales y su esposa. Sin duda alguna, habría asistido a los bailes que eran el sueño dorado de todas las debutantes. Pero como no sabía nada respecto a la alta sociedad londinense, tampoco la echaba de menos. En realidad, Sarida se sentía contenta de aprender las extrañas costumbres de los países en los que habían estado y conocer, en la India, por ejemplo, a una gran variedad de gente diferente, desde los maharajas hasta los integrantes de las castas más bajas. A ella todos le parecían fascinantes. También encontraba mucha belleza hacia donde quiera que mirase, desde los templos y palacios de la India, hasta el gran río de Siam. Le encantaban los rostros sonrientes de los siameses, que siempre parecían felices, y la cordialidad de los javaneses la conmovía cuantas veces se encontraban con ella. Soy tan afortunada, se decía con frecuencia. Lo tengo todo. Y, sin embargo, ahora que había conocido al señor Berry, comprendió que, gracias al rey Rakai Pikatan, su rostro había estado siempre en sus sueños. La hacía sentirse diferente a como se había sentido hasta entonces y no podía explicarse por qué. Solo sabía que en el momento en que él apareció en la galería del templo se sintió vívidamente consciente de él como no lo había estado nunca de ningún otro hombre. Cuando él detuvo su mano en la suya y le hizo prometer que no interferiría con los ladrones, percibió algo muy extraño en su corazón. Y aún después de haberse marchado él, la sensación no desapareció. Hubiera querido hablar con su padre y preguntarle si era posible que el señor Berry hubiera podido tratarse de una reencarnación del rey Rakai Pikatan. Entonces recordó que su padre no debía enterarse de que había problemas en el templo, porque eso lo alteraría. Y estaba demasiado enfermo para inquietarse con más preocupaciones. Recordaba todavía, con demasiada claridad, lo enojado que se mostró cuando supo la forma en que los holandeses saquearon Borobudur. La indignación lo dejó tan débil, que no pudo escribir en varios días. Sarida quería estar cerca de él, por lo que se dirigió a su dormitorio. Su padre estaba ya acostado,
pero seguía escribiendo su manuscrito. ¿Has escrito hoy mucho, papá? Le preguntó, sentándose a su lado. No tanto como me hubiera gustado, contestó él, pero mi libro está casi terminado. Eso es maravilloso, exclamó Sarida. En cuanto termine, regresaremos a casa. Es tiempo ya de que volvamos a abrir nuestro hogar y recordemos que somos ingleses. Sarida rió. Nunca lo olvido, dijo. Pero, a la vez, yo sé que tu libro va a ser fuente de inspiración para cuanta persona lo lea. Miró a su hija y después de un momento comentó. Tal vez hice mal en alejarte durante tanto tiempo de tu ambiente correcto. Eres muy hermosa, querida mía, como te lo van a decir muchos ingleses cuando volvamos. Sarida pensó que había ya un inglés que la admiraba, pero pensó que no debía decirlo. Su padre apoyó la cabeza en sus almohadas. Tan pronto como haya terminado mi libro, volveremos, repitió con firmeza. Tenía los ojos cerrados y Sarida comprendió que estaba hablando más consigo mismo que con ella. Con mucha delicadeza, le quitó el manuscrito de la cama y apagó la luz. Cuando salió de la habitación, supuso que su padre no la había oído irse. Por la mañana, Sarida se levantó temprano, pensando que el inglés llegaría poco después del amanecer. No se equivocó, y cuando lo vio cabalgando hacia la casita sintió que el corazón le saltaba de excitación. Llegó solo, no acompañado por Adji, y corrió a saludarlo. Él desmontó, pensando al mirar a Sarida que estaba todavía más hermosa que el día anterior. Las primeras luces del amanecer parecían prendidas a su cabello, y pensó que era tan diferente de cualquier otra mujer, que habría sido difícil expresarlo con palabras. Creo, dijo Sarida con su voz suave, que debe usted llevar su caballo al cobertizo que hay detrás de la casa. Sería un error que alguien lo viera y sospechara que ha venido del palacio. El duque admitió que el caballo que montaba era superior a los que viera en el camino y a los que había encontrado en la propia ciudad. Sin duda alguna, la sugerencia de Sarida era muy sensata, por lo que condujo el caballo a un cobertizo rústico donde encontró un pesebre y un cubo de agua para el animal. Entonces, con la cámara en la mano, regresó donde le esperaba Sarida. Llevé al templo todas las luces que tenemos, le informó esta. Espero que serán suficientes. Entonces, hagamos las fotografías primero, sugirió el duque, antes de que alguien aparezca por aquí. Caminaron hacia el templo. Mientras se deslizaban entre los árboles, el duque advirtió por primera vez la existencia de numerosos cúmulos de piedras, cubiertos de musgo o de hierba, que se perdían en la distancia. Decidía que debía averiguar si era verdad, como Sarida sospechaba, que había otro Kandy cerca de aquel lugar, y si estaba en lo cierto al pensar que también podía hallarse una estupa. Como si pensara que estaba yendo demasiado deprisa, se dijo con severidad, lo primero es lo primero, y se puso de rodillas para seguir a Sarida al interior del templo. Una por una, Sarida encendió las luces y, cuando terminó de hacerlo, el duque se sintió seguro de que podría tomar buenas fotografías de los bodhisattvas. Como Sarida, lamentaba profundamente no haber llegado antes, cuando el Buda se encontraba todavía allí. Tomó gran número de fotos, pensando, mientras lo hacía, que estas eran muy diferentes a las que el sultán le pidiera que hiciese el día anterior. Había dejado a Dawson en el palacio, revelándolas. Su ayuda de cámara sabía hacer bien ese trabajo. Cuando varios años atrás aparecieron las primeras cámaras, él se había interesado instantáneamente en la fotografía. Pronto acondicionó un cuarto oscuro en su casa de Buckinghamshire, porque le resultaba muy molesto tener que esperar algunas veces hasta semanas para que sus rollos los revelaran profesionalmente y se los devolvieran. Uno de los expertos de Kodak le había enseñado a hacerlo, y él, a su vez, enseñó a Dawson. Eso significaba que durante sus viajes, especialmente por la India, no tenía necesidad de pasar horas en un cuarto oscuro, caluroso y sin aire, cuando podía estar tomando más fotos. Se había convertido en un magnífico fotógrafo y se sentía sumamente halagado cuando los expertos alababan su trabajo. Había llenado ya varios álbumes con fotografías y los huéspedes que acudían al castillo Ingol solían verlos con gran interés. Naturalmente, las mujeres que estaban enamoradas de él le solicitaban su foto. También insistían en que él les tomara algunas a ellas,
con la esperanza de que tal vez las conservaría muy cerca de su corazón. Sin embargo, él estaba más interesado en su habilidad artística para lograr lo que consideraba un buen retrato, que en ocuparse del sujeto mismo. Pero, ahora, mientras tomaba foto tras foto de los bodhisattvas, se descubrió pensando en que debía fotografiar a Sarida. Estaba absolutamente seguro de que, cuando lo hiciera, el retrato de la muchacha competiría, si no es que superaría, con los que ya había realizado de las bellezas de la casa Marlborough. Se está echando a perder aquí, en Java, pensó. Mas también se dijo que sería un error involucrarse con ella, por adorable que fuera. Sin embargo, cuando emergieron del templo hacia la luz del sol, le resultó imposible no mirarla y seguirla mirando constantemente. El verde vestido que lucía hacía que su cuerpo pareciera parte de los árboles, la hierba y las flores. Y su rostro bien podía haber sido esculpido con la misma exquisita delicadeza de los bodhisattvas y los relieves, pensó. En un impulso, dejó su cámara sobre una piedra y dijo: Todavía no me ha mostrado ninguna escultura de la princesa. No puedo creer que no exista alguna de ella en la galería. Sí, por supuesto, respondió Sarida. Pero es más pequeña que la del rey, como era de esperarse, y se colocó a un lado de este, porque, naturalmente, al ser hombre él era más importante que ella. Una cierta inflexión provocativa de su voz hizo reír al duque. Muéstreme a la princesa Shalendra y veré si es tan bella como supongo. Sarida lo condujo por la galería. Cuando llegaron a la figura en relieve del rey, hizo a un lado las ramas de enredaderas para que él pudiera ver, una vez más, su propio rostro. El duque había tratado de autoconvencerse durante la noche que debía estar equivocado, o tal vez hipnotizado en cierta forma por Sarida al creer que verdaderamente había algún parecido entre la talla y él. Pero, ahora, cuando miró de nuevo el relieve, no podía quedar lugar a dudas, ni siquiera para el observador más escéptico, de que el rostro del rey era igual al de él mismo. Sería absurdo discutirlo. Entonces, mientras Sarida hacía a un lado más enredaderas, observó a un lado del rey otra figura, la de la princesa. Era mucho más pequeña que la del rey, y también, en aquel caso, las piedras se encontraban muy poco dañadas. En realidad, su rostro bien podría haber sido esculpido un año antes, aproximadamente. El duque la estudió detenidamente y Sarida esperó sus comentarios, sin quitarle los ojos de encima. Pensó que, una vez más, veía lo que en parte estaba esperando contemplar y no lo que estaba realmente en el muro. Incluso entrecerró los ojos para enfocarlos mejor, pero la figura no se movió ni alteró. Era, aun cuando le costaba trabajo admitirlo, muy parecida a Sarida. Apenas sin pensarlo, dijo casi con rudeza. Supongo que espera que tome también una fotografía de esto. Por supuesto que considero que debería tomar la del rey, respondió Sarida. El duque frunció el ceño cuando fue a recoger su cámara. Estaba soñando. Lo estaban engañando. ¿Cómo era posible que en Java encontrara una réplica de sí mismo y, cerca de ella, otra de la joven que se encontraba ahora a su lado, cuando ambos vivían siglos después de que los relieves fuesen esculpidos? Cruzó por su mente la posibilidad de que alguien estuviera tratando de desconcertarlo. Tal vez todo se trataba de un absurdo fraude inventado para distraer la atención de lo que estaba sucediendo en Yogyakarta. Entonces comprendió que eso era imposible. Por mucho que luchara contra la idea de admitirlo, los relieves esculpidos en el siglo IX los representaban a Sarida y a él. Tomó las fotografías y, cuando terminó, Sarida, sin hacer ningún comentario, volvió a bajar las enredaderas, dejándolas en su posición original. Si alguien que pasara por el bosque advertía la presencia de la pequeña loma, no vería nada que lo hiciera pensar que ocultaba algo, o que era diferente a lo demás que había a su alrededor. Con lentitud, caminando uno al lado del otro, volvieron a la casita. Solo cuando estaban a la mitad del camino, preguntó el duque con cierta brusquedad. ¿Tiene usted alguna explicación para lo que acaba de mostrarme? Creo que usted conoce la respuesta a eso, dijo Sarida en voz muy baja. ¿En verdad espera que yo crea en la reencarnación? Sarida no contestó, pero él supo la respuesta sin necesidad de que la muchacha tuviera que proporcionársela. Debido a que podía leer sus pensamientos, se sintió todavía más agresivo de lo que ya estaba.
Mas la verdad era que tenía miedo de lo que no entendía. Aquello era nuevo para él y no había ninguna explicación fácil, ni plausible, por lo que no quería darle más vueltas al asunto. Como si Sarida comprendiera que era con él mismo con quien el duque estaba enfadado, cuando llegaron a la casita dijo: «Una vez que haya usted desayunado, estoy segura de que papá querrá verlo». El duque titubeó. Quería quedarse, mas, al mismo tiempo, deseaba escapar de allí. No podía entender sus propios sentimientos, pero sabía que le inquietaban. Mientras titubeaba, Sarida miró por encima de su hombro y lanzó entonces una leve exclamación. «¿Qué pasa?», preguntó él. Al decir eso, volvió la cabeza y vio en la lejanía, procedentes de la misma dirección por donde él había llegado, a 3 hombres a caballo. «¿Quiénes son?», preguntó. «Los holandeses», dijo Sarida. «Pronto. No deben encontrarlo aquí». Se dirigió al interior de la casita e, instintivamente, él la siguió. La sala estaba vacía y el duque supo, sin que Sarida se lo dijera, que el señor Martin no había despertado aún. Sin decirle nada, la muchacha cruzó con rapidez hacia el lado opuesto de la habitación y abrió una puerta. «Enciérrese con llave», murmuró, «y no haga el menor ruido». El duque, con la cámara en las manos todavía, entró con rapidez en lo que sospechó que se trataba del dormitorio de Sarida. Era una habitación pequeña, pero bellamente amueblada. Observó una alfombra javanesa en el suelo, un diván cubierto con un mantón chino exquisitamente bordado y numerosos cojines de satén. Asimismo, descubrió 2 viejas impresiones japonesas en un muro y varios jarrones con flores, que llenaban la habitación de una fragancia primaveral. En lo que el duque pudo ver que Sarida usaba como tocador, había un espejo que imaginó que la muchacha lo había encontrado en alguna tienda nativa. Tenía centenares de años de antigüedad y había sido tallado con una habilidad y una sensibilidad tales, que solo podía proceder de Bali. Pensó que toda la habitación reflejaba lo que él hubiera esperado del gusto de Sarida. Entonces, mientras permanecía de pie contra la puerta que había cerrado con llave, oyó detenerse los caballos frente a la casita y comprendió que sus jinetes estaban desmontando. Con mucho cuidado, se asomó por una ventana pequeña, cubierta esta con una cortina de tul. Así pudo ver quién había llegado. Se trataba de un hombre alto y grueso, que vestía el uniforme de coronel holandés, con la cara abotargada de un bebedor habitual. El duque sospechó que era uno de los gobernantes de los javaneses, que no solo los trataban de manera injusta, sino que los pisoteaban en todos los sentidos, como si fueran basura. Su aspecto, de acuerdo con las normas civilizadas del occidente, era el de un tipo brutal. Le acompañaban 2 soldados, y el duque supuso que constituían la escolta que proclamaba su autoridad. El coronel abrió la puerta de la casita sin llamar, lo cual, en sí mismo, era un insulto. Cuando éste entró en la sala, Sarida salió, en apariencia, del dormitorio de su padre. «Buenos días, Sarida», saludó el recién llegado en holandés. «Buenos días, coronel Van Kirke», contestó Sarida. «Pero ya sabe que prefiero que me llame señorita Sarida». El coronel se echó a reír. «No hay necesidad de tales formalidades entre nosotros. He venido a preguntarle, Sarida, si puede cenar conmigo esta noche». Hubo una pequeña pausa antes de que Sarida dijera: «Me siento muy honrada, por su invitación. Desafortunadamente, es imposible para mí dejar a mi padre». «Tu padre estará perfectamente bien», dijo el coronel. «Si deseas más sirvientes que se queden con él, te enviaré algunos, o mandaré un par de soldados, si prefieres». «Lo siento, señor, pero es imposible». «Nada es imposible, por lo que a ti y a mí se refiere. Quiero hablar contigo. Quiero estar a solas contigo, cosa que es imposible cuando te visito aquí». Sarida no dijo nada y, después de un momento, el coronel añadió: «Enviaré un carruaje a buscarte a las 6:30. Como ya le he dicho, señor, no puedo aceptar su invitación», insistió Sarida. El coronel avanzó hacia donde se encontraba la muchacha. «Deja de jugar conmigo. Sabes bien lo que siento por ti y sabes también lo que puedo hacer por ti». Se detuvo a mirarla con ojos llenos de lascivia, inyectados en sangre, antes de continuar.
Encontré una casa cerca del cuartel donde estarás muy cómoda. Puedes llevar a tu padre contigo, si quieres, pero debes dejarle en claro que va a ser mi casa y que puedo visitarte en ella cuantas veces quiera. No estoy segura de lo que está sugiriendo usted, señor, pero tengo entendido que tiene esposa y varios hijos en Holanda. Sin duda alguna, no se puede haber olvidado de ellos. ¿Quién te ha estado contando cosas de mí?, preguntó el coronel furioso. ¿Y qué tiene que ver lo que hagamos tú y yo aquí con lo que está sucediendo en Europa, a miles de millas de distancia? A mí me importa, replicó Sarida. Por lo tanto, usted debe comprender, coronel, que no puedo aceptar su invitación ni su sugerencia de que compartamos una casa. Estás comportándote ridículamente. El holandés habló entonces con tono diferente de voz. No comprendes lo diferente que puedo hacer tu vida. Soy un hombre rico y te daré joyas, hermosa ropa y muchas comodidades de las que puedes tener en este lugar tan apartado. Mi padre y yo somos muy felices aquí, dijo Sarida. Él casi ha terminado de escribir su libro y tan pronto como lo haga volveremos a Inglaterra. Por un momento, el coronel guardó silencio, pero, al fin, dijo. ¿Y realmente piensas que te dejaría ir? Te olvidas, Sarida, que necesitas un permiso holandés para salir de este país. Yo puedo hacer imposible para ti que abordes un barco o salgas de Java. Yo soy ciudadana inglesa. Te va a resultar difícil probarlo, manifestó el coronel, y hubo algo siniestro en su forma de expresarse. Mi carruaje vendrá a por ti a las 6:30 y, si regresara vacío, descubrirás que va a resultarte imposible seguir viviendo aquí. Si yo tengo el mando de esa cabaña, entonces es más mía que vuestra. Sarida contuvo el aliento, mas enseguida, replicó. Creo que me está amenazando, coronel, y eso es algo que me disgusta profundamente. Por favor, recuerde que mi padre es un hombre enfermo, como ya le he dicho, y me es imposible dejarlo solo. Habló con tal firmeza, que hizo que el holandés, que ya se dirigía hacia la puerta, se detuviera. Muy bien. Si está tan enfermo como dice, le daré tiempo para que se ponga mejor. Pero tú cenarás conmigo mañana por la noche, ¿entendido? No esperó la respuesta de Sarida, sino que salió apresuradamente de la casa, dejando la puerta abierta, por lo que, sin moverse, Sarida pudo verlo montar el caballo que sujetaba a uno de los soldados. Ya montado, volvió la mirada hacia ella y la expresión de su rostro rubicundo la hizo estremecerse. Luego hizo girar a su caballo y se alejó acompañado de sus 2 soldados, hasta que el sonido de los cascos se perdió gradualmente en la distancia. Solo cuando estaban fuera de su vista, el duque quitó la llave de la puerta del dormitorio y la abrió. Sarida, tal como suponía, se hallaba de pie en el centro de la habitación, mirando a través de la puerta abierta. En su rostro había una expresión casi de desesperación. El duque se dirigió hacia ella. ¿Cuánto tiempo hace que ese truán está viniendo por aquí a comportarse de tan ruin manera?, preguntó. Por desgracia, me vio hace 2 semanas cuando fui a la ciudad a hacer unas compras, respondió Sarida. Lo escuché preguntar al tendero quién era yo y, como todo se sabe en Yogyakarta, el hombre se lo dijo. Entonces vino a visitarla. Llegó, con sus soldados. ¿Y qué sucedió? Me hizo algunos cumplidos y me pidió que cenara con él. Pero yo me negué. Y no se dio por vencido y ha seguido molestándola desde entonces. Sarida asintió con la cabeza y, con expresión atemorizada, preguntó. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decirle? Me gustaría vérmelas con él, comentó, indignado, el duque. Oh, no. No, debe hacerlo, se apresuró a decir Sarida. Si lo hiciera, intentaría asegurarse de que usted viene de la India. El duque iba a responder, pero ella continuó diciendo. No podría usted evitar que ellos se dieran cuenta de que lo llamaron a usted por una razón en especial. Y entonces descubrirían el templo, musitó el duque entre dientes. Lo encontrarían, y lo destruirían, dijo Sarida con tristeza. Algo es seguro, manifestó el duque después de lo que pareció un largo silencio.
Jamás debe estar a solas con ese hombre, por mucho que la amenace. Lo sé. Por eso, me he negado, media docena de veces, con el pretexto de que, papá está demasiado enfermo, para quedarse solo. Pero, ahora, como habrá comprobado usted, parece ser que se le está acabando la paciencia. El duque se dirigió hacia la puerta abierta. Miró hacia el solitario paisaje, pensando que fue muy mala suerte, cuando ella y su padre habían encontrado un lugar tan aislado para vivir, que alguien como el coronel Van Kirk que los hubiera descubierto. Imaginaba el tipo de hombre que era el holandés. Y la idea de verle cerca de Sarida despertó sus instintos más violentos. Se dijo que era algo que cualquier hombre decente sentiría al saber que una jovencita como ella estaba siendo perseguida por un libertino de la peor especie. Sabía también que, debido a que Sarida y él se compenetraban de una manera en la que no deseaba pensar ni reconocer, sus sentimientos eran personales. Se dio la vuelta. Escuche, dijo a Sarida. Encontraré alguna forma de impedir que Van Kirk que la obligue a salir con él mañana. Al decirlo, pensó que tal vez podría pedir al sultán que invitara al holandés a cenar. O él mismo podría visitar al coronel y, de alguna manera, lograr que al menos pospusiera su invitación a Sarida. No estaba seguro de cómo podría hacerse, pero sí convencido de que era algo que debía hacer. Entonces se dio cuenta de que Sarida estaba a su lado y había apoyado una mano en su brazo. Por favor, suplicó la muchacha, no se involucre con esto, cuando hay algo mucho más importante en juego. Si se refiere al templo, dijo el duque, solo puedo hacerle notar cuánto tiempo ha logrado sobrevivir, mientras que, por el momento, el problema más urgente es usted. Yo no importo. El duque la miró, incrédulo. No podía imaginar a ninguna de las mujeres que conociera en el pasado pensando que un templo, por bello y único que éste fuera, pudiera tener mayor importancia que el que ellas estuvieran a salvo. Sin embargo, la forma en que le habló Sarida le indicó que su sinceridad era absoluta. Para ella, el templo era mucho más importante que sus propios sentimientos y que el peligro que corría por tratarse de una mujer muy atractiva. ¡Demonios!, juró el duque entre dientes. Mataré a ese truán antes de permitir que la toque. No analizó sus sentimientos, sino que solo comprendió que estaban allí. Y se hizo la hora de regresar al palacio. El coronel ya estaría tan lejos, que no habría posibilidades de interceptarlo. Revelaré las fotografías, dijo a Sarida, y si no son lo bastante buenas, deberemos intentarlo de nuevo mañana. Se disponía a dirigirse hacia la puerta trasera de la casa para recoger su caballo, cuando Sarida le detuvo. Tal vez, estoy asustada, porque el coronel Van Kirk que me inquieta, pero podría venir usted esta noche. Las palabras parecieron surgir angustiadas de sus labios y el duque comprendió que ella se estaba obligando a sí misma a decirlas. Tiene la sensación de que algo puede suceder. Intento creer que es solo mi imaginación. Pero está ahí, sé que está ahí. En ese caso, vendré en cuanto pueda alejarme del sultán. De verdad, vendrá. Sarida levantó los ojos y el duque descubrió que tenía una fe casi infantil en él. Indudablemente, la muchacha no tenía a nadie más a quien acudir. Vendré, prometió el duque. Mientras tanto, permanezca con su padre y, si Van Kirk que regresara, no lo reciba a solas. No lo habría hecho esta mañana, si papá hubiera estado despierto, dijo Sarida. Pero comprenderá, que no deseo inquietarlo. Y, si el coronel Van Kirk que me amenaza, sé que papá se pondría furioso. Con toda la razón. Ese hombre es una vergüenza para el uniforme que lleva. A mi regreso a Inglaterra me encargaré de que las autoridades holandesas lo destruyan. El duque habló sin pensarlo. Entonces se dio cuenta de que Sarida lo miraba con sorpresa. A buen seguro que imaginaba lo poco probable que era el que los holandeses hicieran caso a un ciudadano inglés que no tenía ninguna posición ni representación. El duque había pensado en voz alta. Lo que es importante, dijo con diferente tono de voz, es que ya no piense más en algo tan desagradable. Vaya al templo, Sarida, y rece al Buda, como lo hizo ayer. Sé que él la protegerá.
vio que los ojos de Sarida se iluminaban. «Usted me comprende», exclamó. «En verdad, entiende». «Por supuesto», dijo el duque. Comprendió al decir lo que era verdad y que no venía al caso fingir más. Era la verdad. Mientras cabalgaba hacia el palacio, admitió ante sí mismo que estaba profundamente involucrado con Sarida y decidido a protegerla. También deseaba liberarla de aquella vida que presentía que, inevitablemente, tarde o temprano, terminaría en un desastre. Comprendió que lo que sentía era diferente a lo que sintiera por alguna otra mujer con anterioridad. Siempre, en el pasado, su sensación de posesión había sido completamente física y las había tomado con un salvaje deseo que todas estaban siempre dispuestas a devolverle. Sarida era diferente. Tan diferente, que se trataba de algo tan inexplicable y extraordinario como lo eran los parecidos de ella y de él con los relieves de la princesa Shalendra y el rey Rakai Pikatan. Si fuera yo sensato, le estaba diciendo al duque parte de su cerebro, regresaría a la India y me olvidaría de lo que sucede aquí, en Java, y de que alguna vez conocí a una joven llamada Sarida. Pero su alma, esa parte de sí mismo en la que no había pensado durante años, le decía algo muy diferente. Había encontrado a Sarida y ahora le resultaba imposible perderla nunca. Podía leer en su mente y había comprendido, cuando ella rezaba, que había penetrado en un mundo místico en el cual él deseaba seguirla. Como mujer, era tan hermosa y, a la vez, tan pura, que tenía miedo de tocarla. Todo el camino de regreso se vio confrontado a preguntas para las que no tenía respuestas. Comprendía que había que salvar a Sarida de los holandeses, al igual que al templo y sus tesoros de estos y de los ladrones. Pero eso no era todo. Cuando llevara a Sarida y a su padre de regreso a Inglaterra en su yate, ¿qué sucedería? Sarida estaba ya en sus pensamientos, en su mente y, si era sincero consigo mismo, también en su corazón. Pensaba en ella en todos los momentos del día, hasta que se quedaba dormido. Y después aparecía en sus sueños. No soy un adolescente como para enamorarme tan perdidamente que nada me importe ya más que la mujer amada, trató de decirse, furioso. Y, sin embargo, al entrar en el palacio y avanzar hacia el pabellón donde sabía que encontraría al sultán, sintió que Sarida iba junto a él. Ya no había escapatoria posible para ninguno de los dos.